Audio Jungle. Sobre ser parte del mundo globalizado en el contexto educativo colombiano. En la actualidad vivimos en una sociedad interconectada donde la tecnología, la información y el conocimiento circulan de manera rápida a nivel mundial. Este fenómeno, conocido como globalización, ha transformado profundamente la educación. En este episodio analizaremos cómo el sistema educativo colombiano enfrenta los retos de formar ciudadanos capaces de participar en la sociedad del conocimiento, así como una problemática clave relacionada con el aprendizaje a lo largo de la vida. Por eso hoy contamos con grandes investigadores como lo es Fabio Andrés Arévalo, Óscar Camilo Duarte, Jennifer Viviana Íñiguez, que estaremos hoy hablando sobre este tema aquí. Para empezar, nuestro compañero Oscar nos va a dar su primer pensamiento sobre este tema. Bienvenido, compañero Oscar. Muchas gracias, profesor Breiner. Un saludo al panel, a profesor Fabio, profesora Jennifer. Sí, es un gusto estar aquí y participar en este espacio de opinión que es tan importante para la construcción de comunidad académica y conciencia colectiva. Y pues me gustaría iniciar con dos conceptos relevantes para esta discusión. Estos términos, aunque parezcan ir de la mano, representan realidades distintas y debemos distinguir que la globalización y la sociedad del conocimiento, con estas dos ideas, son en realidad dos caras de una misma moneda. Quisiera hablar sobre empezar a hablar sobre la globalización como lo plantea Roberto Carrasco y Manuel Viñero en su artículo Globalización y Evaluación, Triada Emergente, que es un proceso histórico y económico que ha eliminado fronteras físicas. Es la red que nos conecta a todos. Sin embargo, lo que realmente mueve los hilos hoy es la sociedad del conocimiento. Mientras que la globalización nos dice que estamos conectados, la sociedad del conocimiento nos dice que el recurso más valioso ya no es del capital físico. Lo que se pondera ya es la capacidad de generar, gestionar y aplicar el conocimiento, estos saberes, poder aplicarlos como un aprendizaje significativo, un aprendizaje para toda la vida. Eh, Quisiera también citar a Pérez Zúñiga, cuando él señala que es una diferencia vital. La información por sí sola es acumulación de datos, pero la sociedad de conocimiento real surge cuando usamos esa información de manera crítica para transformar nuestra realidad. Pero ojo, aquí hay que señalar un punto crítico, y es que la globalización, ¿sí?, también genera desigualdades a través de una homogeneización cultural. ¿Y cómo podemos responder a este reto? Pues tendríamos que aplicar una pedagogía crítica, ¿no?, que nos devuelva la autonomía frente a los modelos impuestos, una perspectiva que se complementa perfectamente con una educación holística. Pero ¿cómo llamo esto a la práctica? Aquí es donde el aprendizaje cooperativo y las estrategias de aprendizaje se vuelven fundamentales. Eh, Estas estrategias, ¿sí?, nos ayudan a contrarrestar los efectos de la globalización. Por eso decir que estamos globalizados no solo es tener internet o usar plataformas de aprendizaje, no basta con eso. El verdadero reto es que la educación es o preguntarnos cómo pasamos de ser consumidores de información a ser productores de conocimiento con sentido humano, especialmente en un país como el nuestro, donde la brecha digital entre lo urbano y rural nos exige precisamente esto, que el aprendizaje a lo largo de la vida sea un ejercicio solidario y un aprendizaje definitivamente para la vida. Entonces, quisiera ya terminar esta intervención para darle el paso a nuestra compañera Jennifer, que nos pueda hablar este problema, cómo lo ve en el contexto colombiano. Hola, muy buenos días, compañeros. Bueno, sí, es una problemática muy grande la que estamos viendo en estos momentos. Sabemos que en la actualidad vemos cómo los ciudadanos
nos ponemos somos capaces de analizar, de producir y compartir información de manera crítica y ética. Para ello, vemos que hay como avances que nos permite que nosotros, como los docentes, podamos ejercer nuestro rol como docente a la hora de tener acceso a Internet, pero también no ponemos en cuenta que uno de los retos que más tenemos en la vida es la brecha digital. Sabemos, compañeros, que estamos en una era donde la tecnología abarca. Es una tecnología que ya ahora la mayoría de estudiantes llevan celulares, llevan computadores en las zonas urbanas. Pero también nos damos cuenta, compañeros, que en la zona rural el aspecto tecnológico es muy, pero muy bajo. Para ello nosotros vemos cómo el intercambio en la zona rural y en la zona urbana, vemos como hay como ese cliché a la hora de no tener acceso a Internet. Vemos que ahora nuestros estudiantes tienen una facilidad, compañeros, de que esto tengan acceso a Internet. En cambio, en la zona rural, no, los niños, mire que yo siendo profesora de tecnología, porque soy docente de tecnología, es muy duro ver que un niño pasa secundaria o algo así y no sepan cómo prender un computador en la zona rural. Porque para mí como docente es como duro saber que pues los niños no tienen como ese acceso y la verdad es muy difícil para ellos porque conozco niños que no llevan a veces el portátil. Profe, ¿esto cómo se prende? Porque hay niños que no saben, porque es que en el campo sabemos que las frutas, que las verduras, obviamente todo eso, pero la tecnología es muy nula, compañeros. Entonces, como fuerte uno ver que los niños no tengan como esas capacidades, como esas competencias, capacidades sí la tienen, pero las competencias digitales son muy bajas. Esas metodologías que uno usa con los niños, a veces uno se pone a pensar que es muy diferente enseñarle a un niño de la zona rural y a la zona urbana. En la zona urbana, ellos saben a veces hasta más que uno, pero en la zona rural ya mengua el aprendizaje. Esta situación dificulta que los estudiantes se integren a la sociedad del conocimiento, porque ellos no tienen como ese acceso, lo cual dificulta que los niños estén en un mundo globalizado. Las dificultades también, compañeros, es que limitan el acceso a la educación superior y al empleo. Un niño del campo que salga a la ciudad y que sepa muy poco acerca de computadores, de cosas así, es muy duro, ya que pues se van a capacitar, obviamente, pero ya es muy diferente porque lo que aprende un niño de zona rural o zona urbana es diferente. Bueno, ahora miramos que tenemos que poner como unas prácticas que respondan a la necesidad del contexto actual. Para ello tenemos que fortalecer el pensamiento crítico y fomentar la innovación pedagógica. Para ellos hay muchas herramientas que permiten que nosotros los docentes podamos apoyar a nuestros niños para fortalecer todas las metodologías y todas las estrategias para que ellos se adapten a los cambios tecnológicos. Porque la verdad, a mí me encanta, compañeros, que los niños se motiven, que miren, ay, que este computador, que este videojuego, que este juego, que hay tantas herramientas que uno dice, ay, los niños, chévere que aprendan, pero lo difícil es que ellos no tienen como esa facilidad de tener un portátil, de tener un computador y muchas veces en las escuelas no tienen eso. Entonces, pues seguimos con nuestro compañero Breiner para que siga en esto. Muy bien, compañero. Estoy muy de acuerdo con su pensamiento y la forma de que vemos estas cosas en Colombia, que tristemente es nuestra realidad. Desde hace mucho tiempo se viene presentando este tipo de situaciones donde las zonas rurales sufren un poquito en su avance dentro de la educación. Me gustaría escuchar de igual manera al compañero Fabio para que esté por aquí y nos dé un poquito más de su análisis en cuanto a este tema que estamos tratando hoy. Gracias, compañeros. Un saludo muy especial para todos y de hecho, pues
Mi agradecimiento por la invitación a este espacio. Pues bueno, observando lo que hemos comentado todos aquí en el panel, me parece interesante que lo veamos desde una perspectiva para empezar que es reciente y que tiene que ver precisamente con la globalización. Hay un libro interesante de Noam Chomsky que se llama Globalización o Extinción y ataca precisamente estas paradojas que estamos observando, los cambios logísticos, económicos, religiosos, todo lo que implica el hecho de globalizarse, pero también lo que implica mantener la identidad dentro del contexto local. Por eso es que surge el término glocal. Hemos de tener en cuenta que una observación de las problemáticas globales con respecto también a las necesidades locales desde la perspectiva investigativa de cada uno es una especie de equilibrio o por lo menos es el principio para construirlo. Ya lo dice precisamente Noam Chomsky en el libro, que hay que observar el contexto y hay que observar específicamente la situación de cada población si se quiere llegar al entendimiento global. Entonces, bueno, yo creo que debemos tener en cuenta aspectos que han mencionado nuestros compañeros, ¿no? El compañero Oscar, por ejemplo, ha mencionado la necesidad precisamente de expandir a través de la investigación todas las soluciones a que puedan haber lugar dentro del contexto de la educación y, desde luego, rompiendo esas barreras que tradicionalmente se han impuesto. Entonces, es importante, sí, hacerlo desde una perspectiva global, pero entendiendo las necesidades locales, que es lo que nos ha explicado la compañera Jennifer. Entonces hay necesidades muy específicas. Aquí, por ejemplo, hay cuatro aspectos importantes por resaltar. El primero es la conciencia social. Debemos todos plantearnos esta pregunta. ¿Cada uno ha considerado, por ejemplo, las implicaciones que tiene enseñar o educar en países como Afganistán o Irán con respecto, por ejemplo, a educar en nuestro país, con respecto, por ejemplo, a educar en China o en Japón? Esas condiciones políticas, religiosas, económicas o incluso logísticas, como lo que explicaba la compañera, tienen tienen un efecto importante y es realmente no solamente interesante, sino necesario observarlos si queremos plantear el ejercicio investigativo desde una perspectiva globalizadora para la construcción de lo local. ¿Sí? Entonces es hacer el equilibrio y empezar a establecer, por ejemplo, qué políticas riñen para la educación en secundaria hoy en día en Irán, hoy en día en Afganistán. ¿Es posible educar de manera equitativa? O en países en los que hay necesidades y hay carencias, por ejemplo, del servicio logístico, como lo que explicaba la compañera, ¿no? Esos lugares dentro de la misma Colombia en los que definitivamente no se conocen las herramientas y además no se conoce siquiera el servicio. O hacer el mismo ejercicio, pero en Francia o en un país europeo cualquiera. Entonces, es entender estos cambios porque el sentido de globalización requiere también el equilibrio y la observación específica de todas las realidades. Bueno, adicionalmente a esto, a la conciencia social, hay un ejercicio de responsabilidad ambiental, ¿no? Entonces, lo que tiene que ver con nuestra responsabilidad por el hecho de existir, de hecho, de facto. Aquí quiero referir, por ejemplo, un libro, es una novela de ciencia ficción, pero propone una paradoja interesante. Se llama Tierra, de David Brin. Yo siempre lo recomiendo porque plantea muchos paradigmas, pero dentro de la construcción de la novela, uno de los más importantes es la responsabilidad del ser humano en la Tierra porque siempre se les ha considerado, se ha considerado a la humanidad como la especie que debe de ordenar, reglar, imponer, pero en realidad debería ser la especie que debe administrar. Y esa perspectiva cambia por completo. No somos dueños, sino administradores. Es lo que propone este libro. Y es importante que lo veamos desde esa perspectiva porque entonces no tenemos el ejercicio de imponernos, sino la responsabilidad de mantener lo que está. Entonces, quiero también que lo tengamos presente porque añadiendo esta observación desde lo global y lo local, también el contexto específico de cada país y las legislaciones van diferentes con respecto al cuidado del medio ambiente en cada nación. ¿Bien? El tercer planteamiento o el tercer aspecto, perdón, por plantear es el del pensamiento crítico y está enteramente relacionado con lo que ha explicado nuestro compañero Oscar. Bien, entonces en ese ejercicio de observar lo que se ha hecho y aquello que se debe proponer para cambiar, ¿sí? Cómo ha avanzado la educación en cada contexto específico y cómo debe evolucionar si queremos que realmente llegue a buen término. El pensamiento crítico nos permite cuestionarnos aquello que ya está y plantear algo que sea coherente con la evolución, con el ejercicio de evolución investigativa, por ejemplo. Entonces, observar toda la realidad, entenderla y actuar en procura de su mejoramiento es lo que requiere el pensamiento crítico.
Y por último, el respeto por toda diversidad cultural. Y aquí un tema muy importante que pues ha quedado al último, pero no es el menos importante, sino más bien por el contrario, es el respeto a la diversidad cultural siempre que ésta también respete las individualidades de cada ser, ¿no? Respete la individualidad, para decirlo más exactamente. Entonces, la diversidad cultural que nos riñe contra la libertad, ¿bien? Y en ese ejercicio de observación, entonces, enteramente relacionarlo con el anterior, pensamiento crítico. El pensamiento crítico dentro del respeto por la diversidad cultural. Porque la globalización nos va a pedir exactamente eso, observar el pensamiento y las tradiciones de un sinfín de pensamientos, de 8.000 millones de posibilidades, de 7.000 idiomas, de unas cosmovisiones que son enteramente diferentes en cada civilización, y ese respeto implica también que esas mismas culturas respeten la individualidad de cada uno de los seres que la habitan. Entonces, es algo complejo que desde luego no podremos abarcar en un tiempo muy corto, pero sí nos invita a reflexionar, y es por eso quiero aprovechar la oportunidad para que resaltar el hecho de que quienes nos escuchan ahora en la plataforma en la que hemos decidido organizar este encuentro, opinen, consulten, hagan sus preguntas, desde luego siempre van a haber respuestas, y este ejercicio reflexivo debe ser el inicio para una propuesta de equilibrio, el pensamiento de la construcción de la globalización y observaciones del sentido global en la educación, pero siempre con responsabilidad. Y bueno, para terminar, pues ese ha sido el ejercicio de mi análisis. Y nuevamente agradezco el espacio. Le doy ahora el turno nuevamente a nuestro compañero Brainer en estudio. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabio. Considero que cada uno de sus aportes en esta materia ha sido muy acertado. Creo que es necesario recalcar cada uno de los puntos específicos en cuanto a responsabilidad, conciencia y tener en cuenta ese contexto cultural que también puede abarcar el concepto de educación en los diferentes lugares. Gracias a todos los aportes que hemos tenido aquí, podemos considerar que para generar un tipo de solución, un tipo de manera apropiada de poder lograr estas cosas que hemos investigado, es necesario fortalecer las competencias digitales en estudiantes y en docentes. Muchas veces culpamos el sistema, culpamos a los estudiantes, vemos que hay falta de progreso, pero los profesores mismos no se capacitan para llevar el mensaje y el conocimiento a sus estudiantes. Por eso es importante que este concepto sea aplicado en ambas partes. También tenemos que promover el uso de tecnologías educativas e innovación pedagógica. Por último, también podemos mencionar el fomentar el aprendizaje autónomo y permanente para reducir las brechas del acceso a la tecnología en zonas rurales. Esto nos permite que los estudiantes, a través de su curiosidad, puedan experimentar diferentes cosas para que sean ellos aumentando su propio conocimiento. Obvio, hay que tener en cuenta que muchos de estos estudiantes en zonas rurales no tienen acceso al Internet, no tienen acceso a herramientas tecnológicas en sus mismos hogares, ya que se dedican a diferentes cosas culturales y que predominan en su zona. Por eso tenemos que crear espacios adecuados para que los estudiantes tengan la posibilidad de hacer este autoestudio, digámoslo así, una zona de tecnología, un par de computadores, tablets y cosas que le permitan a los estudiantes realizar este ejercicio. Por ende, podemos decir que formar parte de un mundo globalizado exige transformar los sistemas educativos para que promuevan el aprendizaje a lo largo de la vida. En el caso colombiano, es necesario fortalecer las competencias digitales, el pensamiento crítico y las metodologías innovadoras para preparar a nuestros estudiantes en los desafíos del siglo XXI. Solo así será posible construir una sociedad del conocimiento más inclusiva y equitativa. En este momento, chicos, gracias por estar acompañándonos hoy aquí en este podcast, en esta emisión que hemos hecho en el día de hoy. A cada uno de los investigadores y analistas les doy las gracias por estar aquí y darnos su opinión sobre este tema de la globalización. Nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz día. Gracias.